punto mal el pie, ¿viste? Bueno, vamos, hermoso tiempo de cantar canciones, de poder compartir la palabra de Dios cantada, porque cada cosa también, lo lindo de las canciones que nos recuerdan quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuánta necesidad tenemos, ¿no? Y cada canción, cada reflexión nos lleva a pensar en Dios. Tal vez algo que no hacemos comúnmente, tan seguido en casa, pero cuando venimos a un lugar como este, nos concentramos en esto, ¿no? Y nos hace recordar quién es Dios. Y por eso es tan importante estar en una reunión donde se hable de Dios y de su palabra. Nos recuerda de nuestro Creador. No es una cuestión de religión, sino es una cuestión de relación. Siempre lo que Dios quiso en nuestra vida, relacionarse con nosotros. A veces lo logró, a veces no por culpa suya, sino por nosotros, ¿no? Más que nada. Y hoy tenemos para compartir un tema muy especial. Una vez a un hombre que viajaba mucho, ¿no? Le dijeron, ¿y cómo te fue en este viaje? Y más o menos, dice, porque cuando fui a Venezuela contraje cólera. Fui a Chile, me agarró el dengue. Dice, uy, qué mal te fue. Y ahora que estás en Argentina, ¿cómo estás? Y más o menos. ¿Qué contrajiste? Matrimonio. Esto parece el show del chiste al final, porque el tío se mandó y no es la idea es compartir la palabra de Dios. Pero qué bueno es poder, sanamente poder reírnos, que es lo que Dios quiere, ¿no? Disfrutar de la vida sanamente. Pero vieron, hoy en día se está menospreciando esta cuestión del matrimonio, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen ahí un cartelito con la palabra de Dios. ¿Qué dice el cartelito? Él les dijo, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. ¿Por qué esta frase? ¿A qué se refiere? En estos fines de semana, hoy y la semana que viene, y tal vez un fin de semana más, estaremos hablando de la familia. ¿Por qué? Porque es justamente lo que está en crisis. La familia. El hecho del valor que debe tener para nosotros tener una familia, estar en una familia y vivir en familia. No es algo que ha inventado alguien, sino es algo que Dios en su corazón tuvo para este mundo. La familia fue lo primero que Él formó dentro de la primera institución, la familia. En su corazón estuvo el hecho de que haya un hombre y una mujer, la familia. Y ahí empezar todo lo que es la raza humana, hasta que llegamos hasta este punto. Hoy en día está en crisis esto de la familia. Y si hay algo por lo que la iglesia debe hacer apología es luchar en pos de, pelear en pos de, es la familia, la sana doctrina y la familia. Sana doctrina es la interpretación sana de la Escritura. Eso es sana doctrina, de la palabra de Dios, no de la palabra de un hombre, sino de la palabra de Dios. Y otra cosa es la familia. Debemos luchar teniendo una familia o no teniéndola, quiero decir, habiéndonos casado o no habiéndonos casado. Debemos pelear por esta institución divina que estuvo en el corazón de Dios. Hoy lo que vamos a ver es la familia como diseño. Para eso vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 19, ¿sí? Que es donde sale este relato. Mateo capítulo 19. Ahí está Jesús, ¿verdad? Y dice en el contexto
de este cartelito que está ahí en el medio. Entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos eran religiosos, ¿sí? Dice, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar? Eso es divorciarse. A su mujer por cualquier causa. Miren la pregunta que le dicen, por cualquier causa. Y dice, él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Estamos en capítulo 19 de Mateo y ahora el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Más que? Al principio no fue así. La frase que está acá. Más al principio no fue así. Dios no estuvo nunca en el corazón de Dios que las familias se desarmen. Pero es algo que sucede, que sucedió en el pasado y que va a seguir sucediendo. Acá donde está Jesús hablando, está en un contexto terrible, porque a lo que habían hecho los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, es tomar esto de Moisés como una excusa. Pero Jesús le dice, Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón. No había de otras. Ya vamos a ver por qué Moisés permitió el divorcio. Jesús le dice, ustedes están descontextualizando, ¿entienden la frase, la palabra? Descontextualizando a Moisés y por qué él permitió el divorcio. Pero dice, al principio no fue así. Cuando dice al principio habla de la creación. Habla de aquel momento cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer que viene del hombre. ¿Sí? Ese es el principio de todo. Cuando se habla de algo del principio, se habla de algo atemporal. ¿Qué significa? Que es para todos los tiempos de la humanidad. ¿Se entienden? ¿Qué significa atemporal? Que es para siempre. Entonces, cuando la palabra de Dios y habla del Génesis, habla de eso, como otras cosas, bueno, no los voy a decir, después lo vamos a compartir. Pero es la idea que al principio no fue así, no fue la idea de Dios, para traerlo a nuestra forma de hablar, que el matrimonio se disolviera en ningún punto, por ninguna causa, ¿sí? Pero, ¿por qué el divorcio? Le dice, ¿y por qué permitió? Bueno, ¿qué pasa? Los fariseos habían agregado leyes, ellos tenían sus leyes a lo que era la ley de Dios. Alguna vez hablamos de eso, pero, por ejemplo, ellos podían dar carta de divorcio a su esposa. Otra cosa que es importante, era una sociedad machista al 100 por 1000. ¿Sí? La mujer no tenía ningún tipo de derechos, ningún tipo de... No podía casi hablar, no podía hacer un montón de cosas la mujer. Pero los que daban carta de repudio eran los hombres, por lo general, aunque la mujer lo podían hacer, ¿sí? Estaba dentro de, entre comillas, las leyes que ellos habían puesto. Pero, por ejemplo, si la mujer les cocinaba mal, varias veces ellos habían puesto que podían dar carta de repudio. Si la mujer le ponía mucha sal a la comida, que era algo parecido pero era distinto, también, porque la sal era muy valiosa. De hecho, Jesús habla mucho de la sal. ¿Se acuerdan? Bueno, porque ¿vieron la palabra salario? ¿Entienden? Bueno, la palabra salario es por la sal, porque en aquellos días se pagaba con sal, era muy valiosa. ¿Por qué era muy valiosa, Alejandro? Porque no había heladeras, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, para que la carne
que los sacrificios que ellos hacían, la carne se mantuviera en medio del oriente, con el calor que hacía. Ellos buscaban un lugar fresco, pero la salaban mucho. Entonces la sal era muy cara, porque se usaba mucho. Había sal, pero se usaba mucho. La sal que no servía... Mi papá nació y no vivía en el oriente. No, también, pero es la propiedad que tiene. Salaba charco. la carne y hacía charque. Claro, Lo ponían en la jaula. está bien. Digamos, metálica. Mirá qué bien. Bueno, apoya lo que Hacía estoy... como un canasto de tela metálica y lo colgaba en los frescos y ahí salaba para que se conservara. Ah, mira vos. Sí. Bien. Bueno, por eso era muy cara, porque se necesitaba no poquita sal como nosotros ahora, se necesitaba mucha sal. Entonces muchos que trabajaban con la sal le decían, bueno, yo te pago, todavía no tengo para vender la sal, no tengo dinero, pero tengo para darte sal como salario. Entonces ellos, ¿qué hacían con la sal? La vendían, y ahí sí, ellos tenían lo que necesitaban. Es como alguien cuando hace pan casero. ¿Sí? Cuando vende el pan casero, no se queda con toda la plata para hacer pan casero. Saca para la luz, saca para lo otro, saca y utiliza el dinero. Pero utiliza la harina nomás. Algo así es lo que pasaba en aquellos tiempos. Por eso la palabra salario. Bueno, volviendo a esto del divorcio, si la mujer salaba mucho la carne, esa carne que preparaban, si le ponían de más, el hombre lo repudiaba. muchas gracias. Muy lindo tener varias voces. ¿Viste que, claro, eso evita el golpe en la nuca para que te salga la palabra, que te ayuden de afuera, del frente. Si la mujer hablaba mucho, ellos le daban carta de repudio. ¿No? Terrible. ¿Qué era carta de repudio? Podían pedir el divorcio. Eso es repudio para ellos. Qué peligro, ¿no? Si fuera para estos tiempos lo mismo, bueno, pobre cartero, iría y vendría. Bueno, pero ellos habían tomado, yo les dije algunas causas, ellos tenían muchas causas que ponían para repudiar a la mujer, porque claro, quería cambiar. Eso es lo que querían hacer. Pecado, digamos. Estaba mal. Ellos estaban abusando de la ley que Moisés, agarraron una cosita y la tergiversaron, y Jesús, ellos lo hicieron para probar a Jesús. A ver, ¿qué nos dice este que sabe tanto, parece ser? ¿No? Dijeron ellos. Ahora lo vamos a hacer caer. Y le hicieron esta pregunta. Y Jesús los expuso una vez más delante de su pecado. Ellos tomaban esto de carta de repudio para disolver su matrimonio y hacer con su vida lo que quisieran, dejando a una mujer sola, que la mujer, por la sociedad de la que tenía, si estaba sola, estaba desprotegida, no tenía nada de nada. Ahora las mujeres son profesionales, ahora la mujer te saca corriendo, no era antes, ¿no? Ahora un montón de cosas, porque tienen su trabajo. En aquel tiempo la mujer no podía hacer nada. No podía buscar trabajo, era difícil, un montón de cosas. Entonces quedaba desprotegida. De hecho, por eso las viudas tenían un cuidado especial. Deberían tener un cuidado especial en aquellos tiempos sobre todo. Porque quedaban desvalidas, no tenían ninguna, los hijos no le daban bolilla, un montón de cosas, las dejaban solas. Bueno, volviendo a esto, no era el divorcio la razón, algo para tomarse ellos y para hacer de su vida lo que quisieran. Nunca Dios quiso que los matrimonios se disolvieran. Pero hoy en día, por ejemplo, en Buenos Aires, que es lo que pude ver, el año pasado hubo más divorcios que casamientos. Más divorcios que casamientos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, Satanás se ha encargado, el Dios de este siglo, como dice la Escritura, de que esto crezca. ¿Y qué pasa con la familia? Se disuelve. Acá tenemos un cartel que en realidad es la palabra de Dios. Acá dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la palabra de Dios.
nosotros como iglesia debemos exaltar y promover la familia. Debemos luchar por la familia. Cuando haya problemas en un hogar, debemos tratar de ayudar a que la familia se mantenga unida. Primero orando. Cuando dice columna y baluarte, la verdad, está hablando de que una columna sostiene la verdad. Y el baluarte es algo que se construía, tanto sea para defender o para atacar. Era algo que se construía en un muro como tipo torre. Eso era un baluarte para que los soldados pudieran pasar la torre y invadir si era necesario. Un baluarte era algo que se levantaba en aquellos tiempos para también defender un lugar donde estaban asentados una ciudad, ¿no? Un pueblo, una nación, lo que sea. Entonces la iglesia es eso, es baluarte. Nosotros somos la iglesia, las personas, no el recinto, no el lugar, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué cosas tan importantes debemos ver en cuanto al diseño divino? Vemos acá que cita el Génesis. Génesis capítulo 1, el Señor Jesús lo trae a la memoria. Y dice el Señor Jesús, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Habla del Génesis, el primer libro de todos, que Él los hizo al principio varón y hembra, los hizo. Ahí dice algo importante, que Dios hizo al varón y la hembra, no una tercera persona, ¿no? Como hoy está el poliamor, que no es el amor al policía. Es otra cosa que no tiene nada que ver. No es la idea, nunca fue la idea de Dios. Tampoco le dio, eran varón y hembra, hombre y mujer, ¿sí? No un tercero. Ahora, ¿qué es cuando el Señor está hablando? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y eso lo dijo Adán. ¿Adán tuvo papá? Podemos decir que Dios era su papá, pero está hablando de lo natural. Adán no tuvo un papá natural. ¿Tuvo una mamá? No. Pero es Adán el que dice esto. Dios le trae a la mujer. ¿Cómo nació la mujer? ¿Se acuerdan? De la costilla De su costado. No de la costilla, de su costado. La costilla es lo que se traduce en nuestro castellano, pero en el hebreo original es su costado. El Talmud judío, que es un libro que interpreta la ley, dice que Dios hizo a la mujer de su costado y no la hizo de su cabeza para que ella no esté sobre él. No lo hizo de sus pies para que el hombre no pisotee a la mujer. Y lo hizo de su costado para que la mujer esté al lado de su corazón. Por eso Dios lo sacó del costado, no fue una casualidad. Pero la Biblia dice de su costilla. Un día estaban acostados Adán y Eva, ¿no? Y estaban ahí y empieza a sentir como que ella está jugando con él, le hace cosquillas. Y él dice, ¡ay, qué juguetona que estás! Le dice, ¿no? A Eva. No, estoy viendo si no te falta ninguna costilla. Claro, tenía miedo que haya otra en la escuela. Porque la primera mujer salió de la costilla, ¿entienden el chiste? Ah, ahora sí. Entonces estaba viendo si le faltaba otra costilla. No, ¡pum! Cayeron todos. Bien. Fue hermoso. Pero en serio, qué importante es esto, que Dios tenía un plan para el hombre y la mujer. ¿Cuál era? El matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre. Importante, cada palabra que dice el Señor Jesús. El hombre, no es el niño, no es el joven. Es el hombre dejará a su padre y a su madre. Debe tener una cierta madurez para dejar a su padre y a su madre. Y habla de dejará a su padre y a su madre. ¿Qué significa eso? Significa que va a cortar el cordón. Claro. Va a separarse, ya no va a ser suplido por
Va a cortar la conexión porque ahora él tiene que ocuparse de su esposa y su esposa tiene que ocuparse de su esposo. ¿Sí? Entonces, no es que se olvida de sus padres, no es que los deja aparte, que no les habla mal, que no los ayuda mal, no, porque tendríamos que sacar la mitad de la Biblia para eso. Pues la palabra de Dios dice otra cosa del trato de los hijos con los padres. Deben honrarlo, por ejemplo. Está diciendo que tiene que tener una independencia, ¿no? No le puede decir a la mujer, ay, mi mamá lo hacía con más sal. No, mi mamá, no. ¿Viste? Porque ahí empiezan los problemas. Y es terrible cuando le dice, pero sos igual a tu madre, ahí sonaste. Ahí perdiste, ahí empezó todo el lío. Bueno, no es eso, ya no sos un nene de mamá, ya sos un hombre. Si te vas a casar, sos un hombre. Y si te vas a casar, bueno, convertite en un hombre de una vez, ¿sí? Y empezá a sostener, a sustentar, más allá de todos los problemas que tiene el matrimonio, ¿no? Pero el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Otra palabra importante, tendrían que estar subrayando, anotando, pero no están haciendo nada. Se unirá a su mujer. Y esa palabra unir es la idea de, en el hebreo, es de fusionarse. Fusionarse. Estar juntos. Es la idea de estar soldados. ¿Vieron cuando vos soldás algo? ¿Cómo va a ser cuando va a trabajar? ¿Se va a pegar? Sí, en el alma, en el corazón. El cuerpo que está entregado. Claro, pero es la Se idea cuenta que está literal. jugando al embolsado, los dos juntos en el embolsado. ¿Por qué? Porque la unidad no se pierde nunca. No necesitamos estar juntos para estar unidos. De hecho, a veces estamos juntos y es mentira, no estamos unidos. Estamos separados. Vivimos bajo el mismo techo, pero es mentira. Estamos divorciados dentro de la misma casa. Entonces no tiene que ver con físicamente, tiene que ver con el corazón, con el alma. Esa unión que el tiempo ni el espacio lo dividen. Todo lo contrario, el tiempo y el espacio los une más. Esto es algo que no solamente es literal, una unión espiritual. El matrimonio es mucho más que vivir bajo el mismo techo. Hay una unión espiritual, emocional y física. Las tres partes, las tres partes se unen. No yo te doy mi corazón, pero no mi casa. ¿No? Yo te doy mi corazón, pero no mi bolsillo. ¿No? Yo te doy mi corazón, pero vos no me toqué el partido de fútbol, vos no ves. Y vos dame el control, quiero ver la novela. Dos a quererse. ¿No? Topacio. Rosa de lejos. Una voz en el teléfono. Dios mío, qué viejo que sos. Todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso es importante. El diseño, estamos hablando del diseño de Dios. Eso es importante. No es algo inventado por alguien, por un hombre, por una mujer, no. Es el diseño divino. Por eso las sociedades más fuertes en este mundo son las que tienen a la familia bien constituida, fuertes. De hecho, una iglesia es una unidad de familias. Y miren si no es así, que acá estamos todos medios conectados, ¿no? Como familia. Y estamos dentro de una iglesia, porque eso es lo que fortalece a la iglesia, las familias, no un individuo. De hecho, la iglesia, después de formarse como familia, es una familia y recoge a aquel que viene de afuera sin familia y pasa a ser parte de esta familia. Que el mes que viene vamos a hablar de la iglesia, lo que es la iglesia. Pero volviendo a esto, entonces la iglesia es parte, es fuerte cuando las familias están unidas. Ahora, cuando habla del repudio, habla del divorcio. ¿Sí? Y hay algo importante que debemos ir al último libro profético.
¿Sí? El último libro profético. ¿Cuál es? Génesis. No, profético. Malaquías. Apocalipsis. Perdón, del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías. En primer lugar, vamos a ver que esto instituido por Dios ha de ser algo inquebrantable. Malaquías capítulo 2. Versículo 13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿Y de qué más? Y de llanto. Y de llanto. ¿Y de qué más? Y de clamor. Y de clamor. Así que no miraré más. Pero muchísimas gracias, me leíste el pensamiento. Dice: no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ya Dios no iba a aceptar nada de ese pueblo. Dios no iba a aceptar sus canciones, no iba a aceptar sus ofrendas, no iba a aceptar sus, entre comillas, sacrificios que hacían por Dios. Ahora, ¿por qué? Miren, versículo 14. Más diréis, o sea, ustedes se van a preguntar, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué cosa? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? Pacto. De tu pacto. Cerramos ahí. Tengan ahí. No cierren ese libro, Malaquías, y este capítulo. La mujer de tu ¿qué? Pacto. Pacto, porque el matrimonio no es un pacto con la persona solamente, es un pacto con Dios. Por eso siempre se dijo el matrimonio ¿cómo era? Santo. Ahora ya no se dice más. Que no se diga no significa que eso haya cambiado. El matrimonio es santo. Por eso se le llama al engaño adulterio. ¿Por qué se le llama al engaño adulterio? Yo acá tengo un vaso de agua, ¿sí? Y es cristalina y me hace bien. Ahora yo vengo y le pongo una gota, solamente una gota, de agua podrida. ¿Cómo está este agua? Está adulterada. Adulterada. Eso significa esto. El agua es limpia, si se quieren, para agarrar la idea, santa, pero algo pasó que lo adulteró. Por eso el matrimonio, siendo santo, cuando uno de los dos engaña al otro, ¿qué está haciendo? Adulterio. Por eso la palabra adulterio, porque adultera contra algo limpio, santo, algo divino. No es un invento de un hombre, es algo que Dios quiso en su corazón. Es el plan de Dios para la humanidad. Por eso, en primer lugar, ha de ser inquebrantable porque es un pacto con Dios. Dice el versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? A ver, así me ayuda. No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu, y porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Muchas gracias, Lili. Y ahora el versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio
y al que cobre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dios qué? ¿Por el repudio? ¿Lo quiere? ¿Le gusta? Lo aborrece. Lo aborrece. Dios aborrece el repudio. Nunca estuvo Él del lado del divorcio. Él lo aborrece. Porque su idea original fue hacer del matrimonio algo inquebrantable. Ahora, ¿por qué Moisés hizo que haya carta de divorcio? Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijo eso? Sí. Bien. Vamos a ver un salmo. Tengan el dedo acá si quieren. El Salmo 106. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Ellos dónde estuvieron esclavos? En Egipto. ¿En dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Qué pasaba con los egipcios? Ellos tenían muchos dioses. Durante muchos años el pueblo de Israel estuvo en Egipto siendo esclavo. Durante todos estos años lo que sucedió con ellos es que se casaron. Pero Dios le había mandado al pueblo de Israel que no se casen, que no se unan con otros pueblos. Había una razón que ahora la vamos a ver. ¿Por qué Dios? Porque casarse con alguien de otra nación, estamos hablando de aquel tiempo, no de ahora. Ahora te puedes casar con un inglés, no importa. Bueno, tratar que sea cristiano te va a ayudar mucho, pero en aquel tiempo, sobre todo en aquel tiempo, el pueblo de Egipto, la nación de Egipto, tenía muchísimos dioses. Muchísimos dioses. Pero ahora, vean el Salmo 106. A ver, ¿quién quiere leer el versículo 6 y 7? Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Aún ellos estaban saliendo, iban a cambiar cuando el mar se divide. A eso se refiere, ¿no? En el momento en que ellos estaban ahí, dudaron de Dios. A pesar de que había hecho un montón de plagas, ellos dudaron de Dios. A pesar de que habían visto todo lo que Dios había hecho, ellos dudaron de Dios. Ahora, vamos al versículo 35. Dice ahí, ¿qué dice? Antes se mezclaron con las naciones. Eso es lo que le estaba diciendo recién. Ellos se mezclaron con las naciones. ¿Y qué hicieron? Aprendieron sus obras. Aprendieron sus obras. Aprendieron las obras de las mujeres. De los que se casaban, las mujeres se casaban con los hombres de otras naciones, incluyendo los egipcios, y los hombres, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo? ¿Y sirvieron a qué? A sus ídolos. ¿Eso qué significaba? ¿Que ellos seguían con Dios? No. Y miren lo que seguía sucediendo. Los cuales fueron causa de su ¿qué? Ruina. Era lo que Dios no quería. Que los israelitas terminaban en la ruina. Por eso les dijo Dios, que no se unan con otras naciones. Porque ellos iban a terminar así. Y terminaron así. Murieron por causa de eso. Pero miren lo que pasaba. Versículo 36. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y miren lo que pasaba. 37. ¿Qué hicieron? Léanmelo. A ver. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sacrificaban a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Ellos mataban a sus hijos porque
los dioses, supuestamente, a los cuales ellos adoraban, le pedían a sus hijos. Y se los entregaban matándolo. ¿Entienden la gravedad del asunto y por qué Moisés dijo que debían divorciarse? Que debían... ¿Cuál era la idea? Si tu esposa se une a nosotros y adora a nuestro Dios, quédense juntos. Pero si tu esposa, tu esposo, quiere seguir idolatrando, quiere seguir ese camino que lo lleva a esto que leímos, hay que divorciarse, hay que separarse, porque iban a terminar mal. Y si no, esta persona, este judío, tenía que irse con él, separarse del pueblo, porque no podía meter otros dioses a su nación. Ahora se entiende por qué Moisés les dijo que debía dar carta de repudio. Por lo terrible, lo sangriento, lo doloroso que causaba que ellos sean arrastrados. Y jamás fue al revés. Jamás un israelita pudo traer a alguien y hacerlo cambiar. Siempre fue al revés. En toda la historia de Israel fue al revés. De hecho, Salomón, a quien le escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés, un montón de cosas, a causa de unirse a mujeres extranjeras, él terminó en su vejez, después de ser el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, según Dios dice de Salomón, terminó con 1000 suegras, que eso fue lo terrible, porque se casó con 1000 mujeres. Un chiste ese. Terminó con 1000 suegras, les dije. ¿Me están escuchando? ¿O se están imaginando todo lo que estaba diciendo? Pues tenía 1000 mujeres. 1000 mujeres. Tenía que aguantar 1000 mujeres. ¿Te imaginas? Una mujer que te dice, vamos a la tienda. Qué machista, estoy diciendo chiste machista. ¿Borra eso que estás contando? Que te inviten, te digan, vamos al shopping. ¿Te imaginas? ¿Cuántas billeteras tenés que tener? Bueno, Salomón era multimillonario y por eso tenía tantas mujeres. Eso es verdad. Tenía harenes y todas eran cuidadas como si todas fueran princesas. Así era. En aquel entonces no había tanto gato, porque hoy no creo que un hombre... Con la inflación imposible. Salomón se suicida. Bueno, no. Él fue arrastrado a la idolatría. Y él terminó su vida, como dice acá, en la ruina. Con mucha plata, pero en la ruina espiritual. Ya no por eso escribe Eclesiastés. De ahí escribe el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad. Y empieza a mirar su punto de vista humano, su punto de vista con Dios. Cuando él estaba bien con Dios, cuando él era un hombre común. Eso es Eclesiastés. Cuidado cuando lo leamos. Porque tiene esas dos visiones. Vuelvo acá. Y qué importante es esto, ya para terminar. El diseño divino dice que el matrimonio debe ser algo inquebrantable, un pacto con Dios. Es algo indispensable, prioriza a Dios. Dice ahí que buscaba una descendencia para Dios. Malaquías capítulo 2, que estábamos leyendo, dice, versículo 15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la familia, el padre le iba a instar a sus hijos a que siguiera a Dios. Sus hijos a sus hijos. Y así sucesivamente, una descendencia para Dios, no para los ídolos. Una descendencia para Dios. Ahora, Dios es todo lo que uno necesita para vivir la vida. Y vamos la semana que viene a ver esto sobre cómo restaurar nuestras vidas o nuestras familias y cómo ayudar a que otros puedan restaurar sus familias. Cómo ser de bendición para las familias que están tecleando, ¿no? Pero qué importante es esto, cuidar las familias, nuestra familia, luchar por los demás, orar por esas familias que están mal. Y nosotros también orar por nuestras familias, para que estemos buscando a Dios más y más.
es algo inquebrantable, es algo indispensable la familia y es algo indestructible, que no lo leemos porque no llegamos con el tiempo. Vamos a orar a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos para hablar con Dios. Y en este momento quiero hacerte una invitación buena, una invitación que viene de Dios. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si vos querés abrirle la puerta a Jesús, Él está a la puerta de tu vida. Dice Jesús: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que todos nosotros, sin excepción, hemos pecado. Y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quieres tener una vida eterna con Dios? Necesitas la sangre de su Hijo. ¿Quieres tener una relación permanente con Dios? Necesitas la sangre derramada en la cruz. Dice la Escritura que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, que de tal manera te amó, que envió a su único Hijo y que Jesús murió en la cruz por tus pecados, por los míos. Pero solamente aquel que quiera abrir la puerta y dejar entrar a Jesús va a tener el perdón y la limpieza de todos sus pecados. ¿Querés hacerlo en esta noche? ¿Querés hacerlo? Ahí está Dios mirando nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová, los ojos de Dios, están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Dios mira el corazón. Así dice la palabra de Dios. Dios sabe cuál es tu necesidad. Sobre todo esta, la de ser limpia por su sangre. Invita a Jesús a que entre a tu vida. Decirle así, con tus propias palabras, en el silencio de tu corazón: Dios te está viendo, Dios te ama y quiere acompañarte en este tiempo y para siempre. Decirle así: Señor Jesús, te invito a que entres en mi vida. Te necesito. Entra y límpiame. Necesito que me limpies. Quiero ser limpia. Quiero tener una vida más y más cerca tuyo, pero tener esta seguridad de estar limpio para ir a tu presencia cuando me toque partir de este mundo. Límpiame. En tu nombre. Amén. Muy bien.